Qué brígido que sin revisarme me haya derivado al endocrinólogo, que haya ofrecido cortarme los senos y ni me preguntó cuánto medía ni cuánto pesaba. Esto es lo que le dijo Melissa, una niña de 15 años, a su madre, luego de atenderse con una ginecóloga de la Red Salud UC Christus para tratar sus problemas ginecológicos asociados al intento de proceso de transición de sexo en el que se encontraba inmersa. Qué brígido que sin revisarme me haya derivado al endocrinólogo, que haya ofrecido cortarme los senos y ni me preguntó cuánto medía ni cuánto pesaba. Lo que esperaba la madre, y al parecer también la hija, Melissa, era que la doctora de la Red Salud UC Christus les hiciera ver los problemas presentes que el proceso de transición estaba trayendo a la niña, que quizás la derivara o planteara una derivación a una verdadera terapia psicológica, que les diera explicaciones acerca de los severos riesgos y daños que entrañan los procesos de transición de sexo y que, en último término, le instara a desistirse. Yo te puedo dejar sin regla para bajar la disforia. No sé si tú cachai que acá tenemos un equipo bien power que trabaja con chicos y chicas que buscan hacer la transición hormonal. Tenemos un equipo de cirujanos que son los que operan las mamas. Por si todo eso fuera poco que digerir para una niña de 15 años, le dice también la doctora, miren, yo también trabajo en el hospital Sotero del Río donde operan la genitoplastía. Entonces hay técnicas para regodearse. Donde tú quieras, yo te puedo mandar. En estas semanas, la que estamos pasando, la anterior y las que se vienen, han estado y están ocurriendo cuestiones cruciales en lo que a las terapias de cambio de sexo de menores de edad se refiere. Porque en la discusión actual de la ley de presupuesto se está cuestionando el financiamiento de medicamentos destinados a hormonar a los denominados niños trans para bloquear su pubertad y hacerlos transicionar al sexo opuesto. Y se está cuestionando también el financiamiento estatal de operaciones de reasignación de sexo en esos mismos menores de edad que probablemente ya han accedido previamente a las terapias hormonales que mencionábamos. Son días importantes porque el trabajo en la Cámara de Diputados de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre los actos del gobierno relacionados con los planes y programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincida con su nombre y sexo registral. Esto que acabo de decir sin pausa alguna es el nombre de la comisión. El trabajo de esa comisión está llegando a su fin y ahí se deberían determinar las responsabilidades políticas de este gobierno y los anteriores con respecto a los planes que han involucrado a lo que hoy es un número todavía desconocido de niños y adolescentes en procesos de transición de sexo. Están pasando muchas cosas relacionadas y la última que ocurrió fue la denuncia penal que presentó un grupo de diputados de oposición para que se investiguen una serie de operaciones e intervenciones quirúrgicas en menores, con el objeto, el de estas operaciones, de modificar o extirpar sus miembros y que se están realizando en un montón de hospitales y centros médicos a lo largo de todo Chile. Insisto, estamos hablando de operaciones para extirpar o modificar miembros de menores de edad, mastectomía, vaginoplastía, faloplastía, orquiectomía, histerectomía, etc. Y esto que les comento está pasando en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, en el San Juan de Dios de La Serena, en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, en el Sotero del Río, en la capital del país, y sí, también en la Red Salud UC Christus, la Red Salud UC Christus. Digo, obvio, son cosas cruciales, porque cuando mencionamos todos estos sucesos noticiosos, nos estamos refiriendo a menores de edad en los que se identifica una incongruencia entre su sexo biológico y su identidad de género como trans. Identificada incongruencia que los ha llevado a verse sometidos, los menores, a procesos de transición de sexo, gestionados desde las redes de salud estatal y privadas, y dirigidos por las diversas autoridades de salud y niñez. Menores de edad involucrados en procesos de transición de sexo en que olímpicamente se han dejado fuera del análisis otros posibles problemas de salud que podrían estar aquejando al menor. Otras causas y fenómenos que llevaron a los menores a donde están. Y por supuesto otras formas, terapias, tratamientos para resolver la incongruencia que ha motivado el sometimiento al proceso de transición que no involucren riesgos para la vida sexual, para, por ejemplo, el desarrollo neurocognitivo,
para la salud de los huesos de los menores, etc. Porque cuando hablamos de todo esto, lo que realmente nos debería estar ocupando es la salud integralmente considerada del menor de edad, lo que aliviane su pesar y no le traiga consigo consecuencias difícilmente retrotraíbles o derechamente irreversibles. De eso debería tratarse esto. Sin embargo, en esta historia estamos ante otra cosa. Experimentación, ingeniería social, transformaciones profundas, todos conceptos que suelen utilizarse cuando se discuten innovaciones normativas, por ejemplo, para fijar precios y alterar sin mayor información las preferencias de los consumidores en el mercado. Hablamos de experimentación cuando grupos radicalizados buscan evolucionar desde una economía del crecimiento hacia una del decrecimiento, o cuando otros grupos del fanatismo verde buscan reemplazar el suministro proteico que consumimos los seres humanos a partir de animales y legumbres por insectos, por bichos. Pero acá, en este caso, estamos hablando de experimentación e ingeniería social en su mayor nivel. Es, quizás, una de las mayores historias de experimentación e ingeniería en nuestro país. Y es una historia respecto a la cual desconocemos el origen y en qué va a terminar. Porque aquí, en esta historia, todo está puesto donde no debe estar. Está todo descontrolado. Miren, lo que está pasando aquí es gravísimo. Y queremos mostrarlo con datos, con números, evidencia, con texto expreso de la normativa, de los planes y los programas, en el fondo con toda la información que periodistas como Sabine Drysdale han recabado, a la que referimos al comienzo de esta columna, con datos también que han descubierto y procesado organizaciones y medios como Comunidad y Justicia o Radio Bio Bio, y denuncias levantadas también, hay que considerarlas, denuncias levantadas en reportajes como el informe especial del TVN Nuestros Niños Trans. Toda información que requiere del mayor conocimiento público posible, de la máxima difusión. Así que veamos. En un día de marzo de 2020, Andrés, de 15 años, a quienes sus padres describen como dulce, soñador y algo melancólico, les entregó la carta. Con letra infantil escribió que era mujer. Pidió que no le hablaran más del tema y que lo llevaran a un endocrinólogo para que le recetara hormonas para su transición. Cuando les entregó la carta, Andrés estaba siendo tratado por una psicóloga por una depresión severa. A la profesional no le calzaba esta epifanía y pidió a una colega una prueba psicológica específica. El informe reveló síntomas ansiosos, depresivos, riesgo suicida y puntualizó que hay momentos en que no puede apreciar la realidad de manera objetiva y sugirió avanzar en la transición. Este es un extracto del reportaje de Sabine Drysdale publicado en Radio Bio Bio a finales de mayo, en que se describe el caso de un menor de 15 años, de nombre ficticio por razones obvias, al que por recomendación psicológica, como decíamos, se le sugirió transicionar. ¿Cómo es posible que alguien que no puede ver la realidad en la forma objetiva esté en condiciones de tomar decisiones tan radicales? El padre Andrés se preguntaba, lo obvio, ¿qué tipo de consentimiento podía estar entregando su hijo menor de edad para un tratamiento como aquel? ¿Qué nivel de comprensión y dimensión alcanzaba la mente de Andrés como para ser capaz de proyectar los efectos y consecuencias de una decisión como la que estaba tomando? O sea, las preguntas obvias que uno se hace sin demasiado cuestionamiento. Sin embargo, el menor insistió. Pidió que lo llevaran a lo que hoy se denomina un experto en género, vaya a saber uno que es realmente algo como eso, pero sea como sea, la cuestión es que Andrés se refería al psicólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile con el cual finalmente se atendió, y que tras solo 2 sesiones de terapia le diagnosticó disforia de género. Esto que hablábamos de la discordancia entre la identidad de género y el sexo biológico. Y además de ese diagnóstico, el psicólogo lo derivó a un endocrinólogo de la Red Salud UC Christus, o sea, a los médicos especialistas en tratamientos hormonales. Así nomás, sí, todo esto fue, y parece ser muy rápido, mucha firmeza en un contexto en que primordial y aparentemente reina la duda, la solidificación de lo aparentemente incierto y diverso. No mucho que revisar, no mucho que aclarar, opciones que explorar, no. Quiero experto en género, el experto diagnostica rápidamente disforia de género y deriva a endocrinólogo que también velozmente le recetaría a permanencia al menor Andrés triptorelina, un bloqueador de pubertad que le pondría pausa a su desarrollo biológico. Estamos hablando de un medicamento usado para cáncer de próstata y que, obvio,
no cuenta con aprobación de la FDA norteamericana, ni del ISP chileno, el Instituto de Salud Pública, para ser usado como bloqueador de pubertad de menores en tránsito. A ver, la situación era dramática, pero no como muchos, los padres de Andrés lograron atajarlo. Tácticas dilatorias, incluso la confrontación, evitaron una tragedia en un niño que hoy, años después, sale con amigos, tiene polola y es su vida normal. La misma suerte corrió Rita, que incluso terminó con los padres judicializados por oponerse al tratamiento, del cual se logró zafar gracias al trabajo de un abogado de Comunidad y Justicia, quien representó los intereses familiares y sugirió un camino alternativo que tiene hoy a Rita en un estado de mejoría y sin querer transitar, dice el abogado. Pero las balas esquivadas por Andrés y Rita no representan la realidad de todos los menores, y es que al menos 600 menores se encuentran o han pasado por terapias de bloqueo hormonal y hormonización cruzada. Una decena y más han sido intervenidos con cirugías de reasignación de sexo. Y existen en Chile, por supuesto, programas gubernamentales operando que proyectan miles y decenas de miles de beneficiarios de este tipo de tratamientos. Y decíamos, que es lo que veremos en detalle ahora, estos datos son parciales. Es solo aquello respecto de lo cual se tiene algo de registro, pero hay muchísimo más. No partió con Gabriel Boric ni se trata de un programa de exclusiva responsabilidad de la izquierda radical ni del activismo LGBT. Los planes, programas y procesos de transición de sexo en menores de edad se arrastran por años. Más de una década de una historia cuyo origen, a ratos, es difícil o incluso imposible de rastrear. Porque aquí no existe ni ha existido desde el comienzo una dirección centralizada o un control o supervigilancia de la autoridad. Para nada. Y la dispersión en la propagación de los programas, atenciones, terapias, es uno de los problemas radicales de todo este asunto, porque vuelve poco probable el poder cortarlos de raíz. Paréntesis, esta parte de la columna es quizá un poco más trabada, pero fundamentalmente necesaria para intentar entender cabalmente el problema de los procesos de transición. Y la veremos acotadamente para luego enfocarnos en lo nuclear, que es lo que se le está haciendo a muchos niños de Chile. Miren, todo comienza por autogestión de los hospitales chilenos, que hoy sabemos, gracias al apriete político que se le hizo a la ministra de Salud y su subsecretaria, serían cerca de 40. Esos hospitales comenzaron con sus propios programas de transición, o que apuntaban a esa dirección, y en la medida en que esa oferta de programas de transición fue creciendo, proliferaron también los instrumentos normativos de menor o mayor jerarquía, que con mayor o menor éxito, dependiendo de cómo se vea todo este asunto, asentaron, condujeron, validaron toda la autogestión hospitalaria. Me refiero, por ejemplo, al documento Vía Clínica para la Adecuación Corporal en Personas con Incongruencia entre Sexo Físico e Identidad de Género de junio de 2010 del Ministerio de Salud. O, por supuesto, a la ley número 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, promulgada en el gobierno de Sebastián Piñera en noviembre de 2018. También al decreto número 3, de junio de 2019 de la Subsecretaría de la Niñez, que aprueba el reglamento del artículo 26, inciso primero de la Ley de Identidad de Género. La resolución exenta número 375 de abril de 2021 de la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, que aprueba recomendaciones para la implementación del programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme. También el polémico Programa de Apoyo a la Identidad de Género, el PAIG, de la Subsecretaría de la Niñez, también de 2021. La resolución exenta 1732, que aprueba la orientación técnica para la implementación del acompañamiento psicosocial a la identidad de género en la red de salud pública. Este es un trabajo conjunto de las subsecretarías de redes asistenciales, de salud pública y de la niñez, y también el Ministerio de Educación de diciembre de 2023. Y el PST, por supuesto, el PAIG de Boric, de 2023, que lleva consigo de manera expresa y sin lugar a toda duda acompañamiento psicosocial, transición hormonal y transición quirúrgica. En definitiva, toda una maraña de hospitales e instrumentos normativos entremezclados, dispersos, pero operando en una dirección bastante clara, ya lo veremos. Y es además una maraña alimentada, bombeada desde muchísimos puntos, es decir, un programa o programas que se alimentan de derivaciones de menores de edad desde todo tipo de instituciones, colegios, tribunales de familia, fundaciones de activismo, psicólogos particulares, municipalidades, oficinas de diversidad, departamentos de salud, programas del Ministerio de Desarrollo Social relacionados con niñez, etc.
Lo que se ve hoy, Ley de Identidad de Género, Programa de Apoyo a la Identidad de Género, PAIG, y Programa de Salud Trans, PST, es solo la superficie. Miren, así se puede ilustrar más o menos, y no con total exactitud, el tipo de problema al que nos enfrentamos. La superficie es lo mayormente conocido y difundido, PAIG, PST y Ley de Identidad de Género. Hacia abajo, maritorio todavía mayormente inexplorado. Lo visto, no hay mayor claridad sobre el origen de todo, mucho menos control sobre todos los recintos, las organizaciones, los profesionales, los grupos de activismo que están llevando adelante el proceso de transición, cualquiera sea la etapa. Hay dispersión normativa, múltiples focos de bombeo de casos hacia hospitales, etc. Pero sí parece haber unidad en algo en todo esto. Y es que todos comparten un cierto tipo de proceso. En la infinita dispersión, esto no parece tratarse de las diversas y múltiples terapias para enfrentar lo que a todas luces es un fenómeno que responde a muchas y fuertes causas psicológicas. No. Acá hablamos de la terapia, la afirmación de la autopercepción con un objetivo concreto y determinado a priori, y con etapas preestablecidas, la una conectada con la otra, imposibles de ser tratadas como compartimentos estancos desvinculados. Repito, desorden en las instituciones prestadoras y derivadoras, población desconocida de niños derivados, pero un objetivo unívoco y claro, transición. De eso va la maraña que explicábamos. Todo un aparataje desordenado y descontrolado al servicio de la transafirmación, es decir, al servicio de un determinado enfoque terapéutico que opera sobre la base de la validación de la autopercepción del menor de edad. La afirmación, la confirmación de aquello que el menor percibe como identidad, aún en incongruencia, por supuesto, con su sexo biológico y evidentemente sin el debido desarrollo de juicio y capacidad suficientes como para considerar esa afirmación de identidad para todos los efectos y consecuencias. Cuando de terapia afirmativa se trata, no se está hablando de trabajo psicológico para aplacar la confusión e incongruencia, ni de la espera vigilante del desenvolvimiento del problema y la probable disipación, ni por supuesto de la exploración de las otras posibles causas que pueden estar generando la afectación psicológica respectiva. No, la terapia afirmativa va de otra cosa, va de conducir el necesario tránsito como una especie de destino inevitable, y para eso se concreta de tres modos, que en la práctica son etapas sucesivas. La transición social, acompañada de terapia psicológica, el cambio de nombre, la vestimenta, los juguetes, etc. A eso nos referimos. La transición hormonal, que va de la aplicación de bloqueadores de pubertad, pero también de la hormonización cruzada, o sea, aplicación de hormonas del sexo opuesto. Y por último, la transición quirúrgica, las operaciones, intervenciones quirúrgicas en que se reasigna el sexo. Todo eso, todo este enfoque es el que comenzó a volar por los aires a través del mundo tras la publicación del informe Cass en el Reino Unido, que estudió el asunto en el Servicio de Salud británico y que, en resumidísimas cuentas, porque se dijo mucho más, se concluye que los tratamientos llevados entonces estaban basados en evidencia y estudios de baja calidad, que además conllevan más efectos secundarios que beneficios, que un diagnóstico de disforia en la infancia no es predictivo de la permanencia de esa incongruencia en el futuro, que no es cierto que el tratamiento hormonal reduzca el riesgo de suicidio, que los bloqueadores de pubertad presentan riesgos para el desarrollo neurocognitivo, la vida sexual y la salud de los huesos, y que en la mayoría de los casos su uso, el de los bloqueadores, lleva al menor a la hormonización cruzada. O sea, terapia afirmativa, un desastre por donde se le mire. Y por eso nos sorprende que incluso la ONU, y más específicamente la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, declarara lo siguiente sobre el informe Cass. Miren, ha mostrado muy claramente el informe Cass las consecuencias devastadoras que las políticas sobre tratamientos de género han tenido sobre los derechos humanos de los niños, incluidas las niñas. Estas políticas han violado principios fundamentales, como la necesidad de defender el interés superior del niño en todas las decisiones que afectan sus vidas y el derecho de los niños a los más altos estándares posibles de salud. Consecuencias devastadoras sobre los derechos humanos de niños. Violación de principios fundamentales, o sea, brutal. Y por eso la medida que adoptó el Reino Unido tras el informe, la prohibición legal de ese tipo de tratamientos médicos del sistema público y privado en lo relativo a hormonas e intervenciones quirúrgicas en niños y adolescentes, lo que a su vez se suma a lo que venían haciendo otros países europeos en la materia, como por ejemplo Escocia, que en este mismo año, 2024,
dejó de recetar bloqueadores de pubertad a niños en el Servicio Nacional de Salud. O Noruega, que por falta de evidencia científica sólida sobre los tratamientos, inició un proceso de revisión de sus protocolos en 2023. Suecia, que suspendió los tratamientos para menores de 18 en 2022. Y Finlandia, que ya en 2019 comenzó a dar preferencia a los tratamientos psicológicos por sobre los hormonales. En fin, el paraíso nórdico de muchos aquí, marcando la pauta en cortar programas transafirmativos. Y lo relevante además es que todos estos países que iniciaron el proceso de vuelta atrás con la terapia afirmativa fueron en su momento pioneros en el asunto. Estuvieron donde estamos, vivieron lo que vivimos y ahora la realidad se les impuso y en consecuencia están lógica y responsablemente retrocediendo. En Chile el informe tuvo repercusiones. Decíamos, el reportaje de Radio Bio Bio que da cuenta de testimonios de experiencias de menores y padres con la tragedia de las terapias afirmativas. O el informe especial de TVN liderado por Santiago Pavlovich en el mismo sentido, en fin. Y hubo repercusiones porque tenemos aquí la propia bestia interna. Algunos dicen que, producto de este descontrol inicial, por la autogestión de programas por parte de múltiples hospitales, el ambiente está mejor cocinado para la penetración de la terapia afirmativa con todas las etapas que ellas involucra. Y pareciera ser que tienen razón. En Chile, nuestra bestia negra, desde 2018, se articula a partir del artículo 23 de la Ley de Identidad de Género de la Ley 21.120, que contiene la regulación general de los programas de acompañamiento. Veamos. Artículo 23. Programas de acompañamiento profesional. Los niños, niñas o adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral y sus familias podrán acceder a los programas de acompañamiento profesional de que trata este artículo. Estos consistirán en una orientación profesional multidisciplinaria que incluirá acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial, cuyo objeto será el otorgamiento de herramientas que permitan su desarrollo integral de acuerdo a su identidad de género. Rápidamente, ¿qué cosas apuntar? Primero, que la ley, el instrumento regulatorio más alto en esta materia, los programas de acompañamiento, no distingue edades, habla de niños, niñas y adolescentes. Y lo segundo, establece un enfoque particular para los programas, que es el enfoque afirmativo. Esto se dice en razón de la última frase del artículo, programas de acompañamiento profesional de acuerdo a su identidad de género, o sea, programas conforme a la autopercepción del niño en cuestión. Esta ley, la de identidad de género, viene un poco a ordenar las piezas del tablero presentes hasta ese entonces y las que se fabricarán con posterioridad. Todo este entramado normativo al que hacíamos referencia hace un momento en esta columna. Y todo ese entramado, la ley, su reglamento, los instrumentos previos y posteriores, es posible revisar ciertos ejes de la política de programa de transición de sexo en Chile, en todo ese entramado. Primero, importantísimo, población potencial de los programas, menores de edad. Específicamente en el caso del PAIG, o sea, Crece con Orgullo de Sebastián Piñera, menores entre 13 y 17 años cuya identidad de género no coincide con su sexo asignado al nacer, lo que, según cálculos de las autoridades, alcanzaría una población de menores cercana a los 38.000. En el caso del PST, el programa de Gabriel Boric, este estaría dirigido a personas trans y no binarias de 10 años o más, lo que de nuevo, según cálculos de las autoridades, alcanzaría a una población cercana a los 96.000. Aquí, primer problema específicamente del PAIG y creo yo extensible al PST. Se calcula la población menor trans sobre la base de un estudio realizado hace más de una década en una cultura radicalmente diferente a la nuestra, a un rango etario diferente al que aquí se trata y sobre cuestiones que no tenían que ver directamente con identidad de género. Y el producto de esa juguera, aplicada a Chile, se traduce en la creación artificial de falsos casos de incongruencias sexo-identidad, por la que se termina por incluir en estas terapias a niños que nada tienen que ver con el asunto y por afirmar a aquellos que presentan una incongruencia que son infinitamente menos casos que los que ambos programas, PAIG y PST, proyectan. En fin, segundo eje, el tipo de tratamiento de los programas, terapia afirmativas sin mayores dudas. Veamos. Dentro del apartado Estrategia del programa se señala: el programa presenta 3 componentes. El primero, la atención género afirmativa. Y el objetivo de ese componente en concreto, cito, entregar orientación al niño, niña o adolescente afirmando su identidad de género.
Los otros componentes de la estrategia del PAIC son la orientación familiar y la inclusión del niño o adolescente en el entorno educacional. Y aquí es donde aparecen los metiches, la dupla psicosocial interventora, trabajador social y psicólogo, con presencia en los hospitales en que el programa está operando y con despliegue en domicilios particulares y colegios. La dupla entrena a los familiares en todo tipo de cosas, en el tránsito social, juguetes, ropa, baños, deportes, etc. La dupla orienta también a la comunidad educativa del menor, se les sensibiliza y capacita, y eso al equipo directivo, técnico y pedagógico del colegio. En definitiva, asistimos a la glorificación del burócrata capacitador frente a la interdicción de la paternidad y de paso a la contaminación del ecosistema en que el niño se desenvuelve cotidianamente. Y esto, esto es solo psicosocial, es decir, no hay en el PAIC rastro a terapia hormonal o cirugía de reasignación de sexo. Lo hay, por supuesto, en sus instrumentos relacionados que son sin duda inseparables del PAIC. Primero, las recomendaciones para la implementación del programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme de la Subsecretaría de Salud Pública, que dispone el deber de entrega de información a niños acerca de tratamientos hormonales y cirugías de modificación corporal en el contexto del programa de acompañamiento en la infancia. Lo que se reitera a su vez en la orientación técnica para la implementación del acompañamiento psicosocial a la identidad de género en la red de salud pública, en la que se señala expresamente que si una persona solicita asesoramiento sobre tratamiento hormonal, la recomendación es entregar orientación y atención de acuerdo con la capacidad de resolución de la red de salud. En definitiva, el programa de apoyo a la identidad de género no hormona ni reasigna sexo directamente, pero sí deriva claramente a dichas etapas. Y esto que el PAIC hace relativamente soterrado, el PST de Boric, el programa de salud trans, lo abraza expresamente, siendo los componentes de su estrategia afirmativa el acompañamiento psicosocial, la transición hormonal y la transición quirúrgica. Veamos, la población a la que se entrega el servicio son personas trans o no binarias que desean acceder a un proceso de transición hormonal desde los 10 años en adelante, definido como el rango etario desde donde se comienza a manifestar los caracteres sexuales secundarios y que bajo asesoría clínica se podría iniciar el proceso de supresión hormonal. Y el presupuesto de este programa, contemplado en la minuta modificación presupuestaria, subtítulo 22, Programa Salud Trans, Distribución Expansión 2023, reafirma lo dicho con claridad. De los recursos aprobados en Ley número 21.516 de Presupuesto 2023, se aprueban 940 millones en subtítulo 22 para el Programa de Salud Trans en su componente Transición Hormonal. Esto, el PST de Boric, se lleva adelante, según el mismo documento fundante del programa, en cumplimiento del Plan de Gobierno 2022-2026 que Gabriel Boric presentó en la campaña presidencial y que expresamente señala en su página 148 que se incorporará una canasta de prestaciones trans no binarias como garantía explícita en salud desde la perspectiva del cuidado que contemple atención de especialistas, cirugías, fármacos y atención psicológica. Tercer eje de los programas, autorización de los padres respecto del ingreso y permanencia de los menores de edad a los programas de transición de sexo. Primero, el PAIC no menciona en ninguna oportunidad las palabras autorización, consentimiento o asentimiento, mucho menos asociadas a la autoridad paterna. Pero de nuevo, los instrumentos asociados salen al rescate. Las recomendaciones indican expresamente y contra toda regla jurídica superior existente relativa a capacidad, derechos de padres y derechos y deberes de pacientes, que la autorización de los padres no será necesaria para ingresar a los programas de transición. Específicamente, las recomendaciones indican, en su página 65, la siguiente condición como requisito de ingreso al programa. Información al representante legal. La voluntad del niño, niña o adolescente de participar en el programa debe ser informada a su representante legal. Esto no implica solicitar su autorización. Y esto mismo se reitera en la orientación técnica a la que hemos hecho referencia en varias oportunidades. Respecto de la forma de acceso al programa, se indica que se requerirá la manifestación de voluntad de cada niño y adolescente mediante la firma de un formulario de manifestación de voluntad e informar al menos a uno de sus representantes legales de forma separada. Y por último, cuarto eje, negativa de los padres. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los padres deciden manifestarse en contra del ingreso de sus hijos a los programas de transición de conformidad con los mismos instrumentos que regulan los programas?
Las recomendaciones son bastante claras. En caso de que el representante legal se oponga a que el niño o niña ingrese, esto no obsta el acceso del niño al programa. No obstante, si aquello obstruye su continuidad, a pesar de que el niño o niña expresa su deseo de participar o se sospeche de alguna situación de vulneración de derechos, el equipo del programa deberá realizar las acciones de gestión y o legales que correspondan. Entonces, la negativa de los padres al ingreso de sus hijos a programas de transición, primero, no impiden el ingreso de los menores de todos modos al programa y además activa gestiones legales y judiciales por parte del equipo del programa en contra de los padres que han terminado y terminan en el despojo del cuidado personal de sus hijos. En fin, lo que decíamos, una verdadera maraña de programas, instrumentos normativos e instituciones que sirven de bombeo de menores y que está orientada por un enfoque terapéutico particular, el afirmativo, y que la especificidad de Chile involucra intervención en niños entre 3 y 17 años en procesos de transición social, hormonal y quirúrgica sin la necesidad de contar con la autorización de los padres y considerándose la negativa de estos una causal insuficiente para detener el ingreso al programa y suficiente para iniciar acciones judiciales en su contra para despojarlos del cuidado personal de sus hijos. Menores en peligro. Y volvemos al comienzo, porque la denuncia presentada por diputados respecto de la realización de cirugías de reasignación de sexo en diversos hospitales del país no incluyó una de las más graves de todas que llegó a nuestro conocimiento un día atrás respecto de hechos ocurridos en el Hospital Base de Valdivia, que, como indicamos el día martes, reconoció a través de la doctora María Soledad Chenge de Filipis estar derivando a menores de edad a faloplastías y vaginoplastías. Todo esto es de máxima relevancia, de prioridad absoluta. La discusión al respecto está muy activa y el trabajo particular que nos queda a nosotros y a ustedes es bien concreto. Primero, difundir esto con todos los cercanos, familia, amigos, compañeros de trabajo. Segundo, en la discusión de la ley de presupuestos, presionar a tu diputado y senador para que aprueben la glosa que prohíbe financiar medicamentos para bloquear la pubertad de menores de edad y hormonizarlos en el sexo opuesto, y que prohíbe también el financiamiento de las operaciones e intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo en esos mismos menores de edad. Tercero, presionar a esos mismos diputados y senadores para que apoyen un posiblemente favorable informe de la Comisión Especial Investigadora sobre este asunto que se ve y vota el lunes de la próxima semana. Diputados, mejor dicho. Y por último, cuarto, comunicarse con los diputados de todos los distritos para que repliquen la iniciativa penal tomada por algunos en todas las regiones de Chile, con especial relevancia en la de Valdivia, porque de todo lo que se trata esto es que hay menores en peligro. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.